La noche estaba envuelta en una oscuridad de terciopelo y el elegante restaurante brillaba bajo los candelabros de cristal. Me movía en silencio entre las mesas, sirviendo agua, colocando platos y forzando una sonrisa educada que ocultaba el dolor de las facturas impagadas y una lucha interminable. Mi corazón latía con la pena de alguien que ha perdido más de lo que puede soportar. Mi padre lo había sido todo para mí. Mi guía, mi protector. Pero hacía años, falleció en circunstancias que dejaron a mi madre rota y a nuestra familia ahogada en deudas. Desde entonces, había trabajado día y noche solo para sobrevivir. Cada vaso que pulía, cada plato que llevaba, era un paso más lejos de los sueños que una vez tuve de terminar la universidad. Esa noche no esperaba nada diferente. Otra larga jornada sirviendo a extraños adinerados que apenas se fijaban en mí. Pero el destino estaba a punto de abrir un capítulo que yo creía cerrado para siempre. En la mesa de la esquina se sentaba un hombre que acaparaba la atención de la sala sin siquiera intentarlo. Pelo plateado, un traje azul marino hecho a medida, y un aire de poder en cada uno de sus movimientos. Era un multimillonario, un director general conocido por su brillantez en los negocios y su fría precisión. Para el mundo, era un icono intocable del éxito. Pero para mí, mientras me acercaba a su mesa, era solo otro hombre rico. Le serví agua con cuidado, con la mente ya puesta en la siguiente mesa, cuando mis ojos se posaron en la carpeta de cuero que estaba leyendo. No era un menú. Estaba llena de diagramas, planos y firmas. Mi mirada se congeló. El aire se me atascó en la garganta. Y entonces, como si el mundo se hubiera detenido, lo vi. Una firma, un nombre escrito con trazos familiares, inclinados de la misma manera que los había visto en viejas tarjetas de cumpleaños, en los papeles del colegio, en las cartas que guardaba como un tesoro en una caja en casa. Era la letra de mi padre. Mis manos empezaron a temblar. Miré fijamente la página, con el corazón desbocado, mientras la incredulidad se convertía en certeza. Era suya. La firma de mi padre. Mi voz, rota por la emoción, se me escapó antes de que pudiera detenerla. Señor, esa es la firma de mi padre. El hombre levantó la vista, sorprendido. Sus agudos ojos se entrecerraron, estudiándome. Por un momento, el silencio cayó entre nosotros, el murmullo del restaurante desvaneciéndose en la nada. Mis labios temblaban mientras señalaba la página. Él siguió mi mirada, luego me miró de nuevo, con el rostro indescifrable. Y entonces, lentamente, su mano empezó a temblar. Conocía ese nombre. Lo recordaba de hacía décadas, grabado en los cimientos de su éxito. La firma pertenecía al hombre que había sido su mejor amigo, su mentor y su socio. Pero en algún punto del camino hacia el poder, la traición, la codicia o los malentendidos los habían separado. El contrato que tenía delante era una reliquia de ese doloroso capítulo, escondido en archivos legales durante años. Había enterrado el recuerdo, convenciéndose de que era mejor olvidarlo. Y sin embargo, allí estaba la hija de su amigo, de pie ante él, con los ojos llenos de sorpresa y anhelo, devolviendo el pasado a la vida. El vaso se le resbaló de la mano y se estrelló contra la mesa, derramando agua. Su corazón se aceleró, no de ira, sino por el peso de la culpa y el arrepentimiento que había reprimido durante tanto tiempo. Vio el rostro de mi padre en mis ojos. La misma honestidad, el mismo fuego. Y por primera vez en años, el multimillonario que no temía a nada se sintió completamente vulnerable. Retrocedí, avergonzada, temiendo haber cruzado una línea. Pero su voz, baja y temblorosa, rompió el silencio. Me preguntó por mi padre, por mi vida, por cómo había acabado allí. Con palabras entrecortadas, le hablé de las noches viendo a mi madre luchar, de los sueños abandonados, de una vida donde la supervivencia había reemplazado a la esperanza. Le conté cómo mi padre lo había sido todo para mí, y cómo su pérdida había dejado una herida que nunca sanó. Cada palabra le golpeaba como una cuchilla. Se dio cuenta de que, mientras él había escalado hasta el cielo de la riqueza, la familia de su amigo se había hundido bajo el peso de las dificultades. La hija del hombre que una vez estuvo a su lado, ahora trabajaba como camarera para sobrevivir. Las lágrimas asomaron a sus ojos, ocultas rápidamente tras su fachada de hombre poderoso. Pero vi el cambio en su expresión. Por primera vez, no parecía un gigante de la industria, sino un hombre agobiado por las sombras de su pasado. En ese momento, una decisión se formó en su corazón. No podía borrar los años de dolor, ni devolverme al padre que había perdido. Pero podía honrar su memoria y darme la oportunidad que me merecía. En las semanas siguientes,
se puso en contacto conmigo discretamente. Me ofreció una beca para volver a la universidad. Ayudó a mi madre con las cargas financieras. Creó una fundación con el nombre de mi padre. Al principio me resistí, con el orgullo herido, pero cuando vi la sinceridad en sus actos, mi corazón se ablandó. Poco a poco, mi vida empezó a cambiar. Ya no era la camarera que luchaba por esconder las lágrimas en el baño entre turno y turno. Volví a ser estudiante, persiguiendo los sueños que mi padre una vez me animó a seguir. Vi a mi madre sonreír por primera vez en años, con el alivio brillando en sus ojos cansados. Y a través de todo, sentí que, en algún lugar, mi padre estaba orgulloso. Él también se transformó. El imperio que había construido se sentía hueco en comparación con la silenciosa alegría de saber que había enmendado sus errores. Ya no medía el éxito en cifras o titulares, sino en las vidas que podía tocar y el legado de bondad que podía dejar. Para mí, no se convirtió en un reemplazo de mi padre, sino en un puente hacia los sueños que mi padre siempre había querido que alcanzara. Mientras los candelabros seguían brillando y el murmullo del restaurante continuaba, serví un último vaso de agua en la mesa de un extraño. Pero esta vez, lo hice con una sonrisa que no era forzada. Sabía que la firma de mi padre no había sido solo tinta en un papel. Había sido la chispa que convirtió el dolor en propósito, y la pérdida en una segunda oportunidad. Y en ese momento, me di cuenta de la verdad. A veces, la vida te lo quita todo, solo para devolverte algo mucho más grande.